Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y esta vez llegamos a Rumania para deambular por su extensa geografía. Vamos a recorrer sus calles y tomar sus trenes para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. El tren en Rumania no solo une ciudades, también une capas de tiempo. Viajar sobre rieles en este país es entrar en contacto con una geografía íntima, de pueblos que no aparecen en los folletos turísticos, pero desde las ventanas se pueden imponer como postales vivas, inmóviles en su resistencia al olvido. A veces una curva de la vía revela una iglesia con torres puntiagudas, un cementerio inclinado sobre una colina o un tractor inmóvil bajo un sauce. Las estaciones, pequeñas, sin ruido, con bancos de hierro pintados en colores tenues, son cápsulas donde el país profundo respira. En las estaciones, los andenes rurales con nombres que suenan a balada, como Siumescu, Tiream, Chaucas o Acas, desfilan como capítulos de una novela sin nombre. Esta Rumania de los trenes por los pueblos, que no se grita ni se vende, sino que sugiere, es una Rumania que vive en los márgenes de las guías, pero también en el centro de su propia historia. Los pueblos que atraviesa el tren, los que no figuran en ninguna lista de imperdibles, son precisamente los que construyen el alma de este viaje. Ver a una mujer regando sus malbones, o a un pastor cruzando las vías, o a un niño saludando desde una bicicleta, es tan revelador como cualquier catedral. Y en el murmullo lento de esos vagones que avanzan hacia el norte, Rumania se deja ver no solo como espectáculo, sino también como su simple verdad. Entre todos esos lugares invisibles para el radar turístico internacional, hay uno que destaca por su delicada singularidad.
Arribamos al pueblo de Carey, en el extremo norte del país, muy cerca de la frontera con Hungría, donde llegar en tren es un gesto de paciencia y curiosidad, pero que es recompensado al descubrir un lugar donde se mezclan las memorias, las lenguas y los silencios. Carey no es una ciudad que se exhiba, más bien se deja intuir. Desde la estación, al llegar, lo primero que se percibe es serenidad, árboles frondosos, calles tranquilas y gente caminando despacio. No hay multitudes, ni apuro, ni ofertas llamativas, pero a medida que uno se interna en sus calles, lo que aparece es una historia densa, a veces contradictoria, pero siempre presente. Durante siglos, Carey fue parte del mosaico imperial austrohúngaro y todavía lo parece. Las fachadas neoclásicas, las placas bilingües en rumano y húngaro, el ritmo de la vida cotidiana, recuerdan a un centro europeo que fue disuelto por la historia, pero no por la memoria. En Carey se hablan dos idiomas en voz baja, se celebran dos culturas, se cruzan religiones y tradiciones. La convivencia es tangible, no como discurso, sino como práctica cotidiana, en la panadería, en la escuela o el mercado. El corazón simbólico de la ciudad de Carey es el Castillo Károlyi, una joya arquitectónica que parece surgida de un cuento. Rodeado por un parque centenario y ciervos que se dejan ver al atardecer, el castillo no es una reliquia vacía, sino un espacio vivo donde se organizan conciertos, exposiciones, ferias y eventos escolares. Pero Carey también se cuenta en los detalles, en los tejados rojos que se dibujan sobre los campos, en los cafés con sabor a Europa Central y en las bicicletas apoyadas contra las rejas sin temor. Carey es un ejemplo de los tantos pueblos rumanos que no han sido invadidos por el turismo, y tal vez por eso su belleza es más genuina. Uno no la encuentra, sino que la recibe si sabe mirar. El tren seguirá luego hacia otros destinos o se perderá en la llanura, pero algo de Carey siempre quedará en la memoria, como si uno hubiera tocado una Rumanía diferente, fronteriza, no solo en lo geográfico, sino también en lo simbólico.
Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Si te gustó este video sobre Rumanía, te pedimos que te suscribas al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.